Queridos amigos, tenemos un nuevo programa de En Perspectiva y hoy tenemos una entrevista muy interesante con don Ángel Barahona, que es doctor en filosofía. Él es filósofo, licenciado en Ciencias de la Educación, en Teología, profesor, y trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria siendo el jefe de estudios de enseñanza media pública, el director del Departamento de Formación Humanística. Una persona muy preparada que ha escrito varios artículos, ha colaborado en muchísimos congresos, pero nos va a hablar de un tema que ya vamos conociendo, que es el transhumanismo y también la bioideología. Don Ángel, ¿cómo está? Bienvenido al programa, muchas gracias por participar. Muy bien, gracias a vosotros. Muy bien, muy bien. A ver, empezamos con la bioideología y el transhumanismo. ¿Qué son cada uno de ellos y qué diferencias hay entre los dos términos? Bueno, en principio yo creo que simplemente son los sustitutos que han venido a cubrir el vacío que han dejado las viejas ideologías totalitarias, ¿no?, del XIX y del siglo XX. El fascismo, el comunismo han dejado un hueco y ahora viene a ser sustituido por una nueva confianza, una nueva fe utópica que es avalada pseudocientíficamente por el método científico, a los que llamamos bioideología, ¿no? En el fondo es una readaptación, una nueva fórmula de presentación del neomarxismo posmoderno, ¿no? Porque como lo que se trata es de obtener, de que el hombre sea inmortal, de que el hombre tenga salud, de bienestar, sea feliz, y todo eso hacerlo de forma inmanente, ¿no?, intrahistórica, generando una nueva sociedad, una nueva utopía fundamentada en el culto a la naturaleza, en el culto al cuerpo, en el culto a la salud, pues había que hacer una adaptación. Entonces los viejos esquemas marxistas o étnicos basados en ideologías de este tipo, como el nazismo, etcétera, se han mutado, han cambiado el vestido por estas nuevas fórmulas de entender la vida y de entender el mundo, ¿no?, que se llaman así bioideologías. Básicamente podrían ser tres, aunque luego hay subgrupos y subgrupos, ¿no?, infinitos, ¿no? Pero uno de ellos es, por ejemplo, la ecología, el otro es la obsesión por la salud y la otra es la ideología de género. Son las tres más significativas. Con el transhumanismo encima se añade una cosa nueva, y es que en el fondo los grandes lobbies que se dedican a Internet, ¿no?, a las grandes marcas de Internet, ¿no?, Google, Facebook, PayPal, etcétera, que viven de este tipo de mundos, ¿no?, de las redes sociales, y incentivados por estos millonarios de turno como el Zuckerberg o el Peter Thiel, etcétera, tratan de, utilizando la ciencia, generar esta nueva utopía, que son en el fondo distopías, ¿no?, porque sabemos a dónde conducen, ¿no?, pero ponen cantidades millonarias, invierten en esto lo que no está escrito, o sea, desde Nick Bostrom en Oxford hasta Peter Thiel en Silicon Valley y todos estos sitios donde se está intentando investigar cómo revertir la oxidación celular, cómo hacer al hombre inmortal, cómo hacer al hombre protésico, cibernético, o convertirlo en una especie de entidad electrónica que vague por las redes, ¿no? La posibilidad de que esto suceda, que para ellos es obviamente una posibilidad real, es aquello que está interviniendo, ¿no?, en esta nueva forma de concebir antropológicamente al ser humano, como ya os digo, ¿no?, como un individuo protésico hecho de trozos, con implementaciones de todo tipo, de chips o de química o de brazos o de implementaciones de la memoria o de la inteligencia del cerebro para podernos inmortalizar. Esta nueva utopía es pseudocientífica porque no es ciencia, pero se sirve de la ciencia. Entonces, creo que más o menos esto es las bioideologías, ¿no?, están basadas en un cambio radical de la biología humana.
lo que no acabo de entender es ese transhumanismo que está buscando la inmortalidad del hombre. Entonces el hombre es dueño de la vida porque es dueño de la muerte, es decir, si la muerte no existe, yo soy dueño de mi vida, yo elijo cómo quiero ser, qué prótesis me pongo, hasta dónde quiero llegar a ser, cómo quiero ser, no solamente elijo el sexo, sino que elijo lo que voy a llegar a ser, que ya no eres un ser humano, sino que eres un... Entonces, ¿qué unión hay de esto con una moral? ¿Quién es dueño de la moral? ¿Quién es dueño de los valores? ¿Quién nos va a marcar lo que está bien y lo que está mal? Si el hombre ya actúa casi como un dios que se crea, ¿qué sociedad quieren crear? Es que aquí lo que hay detrás realmente es esto, una especie de nietzscheanismo, la construcción del superhombre, ¿no? De alguien que está por encima del bien y del mal. Porque de inmediato la primera cuestión es expulsar a Dios de esta historia, o sea, ya esto está obsoleto, la religión es un reducto antiguo, hay que superarlo. Si acaso conservamos algo de espiritualidad, porque la espiritualidad está siendo reconocida y es evidente que no se puede expulsar de esta concepción del mundo, lo que hacen es traducirlo en New Age o traducirlo en un espiritualismo banal o traducirlo en un anticristianismo, porque el cristianismo en el fondo propone un compromiso, propone un cambio de vida, propone pensar en el otro, y estas bioideologías son narcisistas. Se trata de construir el propio cuerpo, construir una sociedad perfecta. O sea, todas las grandes distopías del siglo XX, Aldous Huxley, El mundo feliz, o Orwell, o Milton incluso, ¿no? Más antigua todavía, se las han tomado en serio, creyendo que no van a ser distópicas, sino que están creando felicidad para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás aquí? Una nueva antropología. Fabrice Hadjadji lo dice, esto es lo que está en peligro es el hombre mismo, ¿no? Y la cuestión es que a Dios se le ha expulsado definitivamente de esto. Por lo tanto, el último en decidir qué es el bien y qué es el mal, o qué es bueno para mí o qué es malo para mí, soy yo. Yo en mi propia confusión, ¿no? De autodivinización, de superhombre, etcétera, facilitado por el dinero que tenga o la ciencia que sea capaz de pagar, ¿no? Para que tecnológicamente me modifiquen, transformen mi organismo, lo multipliquen en sus potencialidades, alarguen su vida. Pero aquí ya Dios no cuenta. Entonces lo moral aquí, como desde Nietzsche venimos diciendo, es lo que yo decido. No hay nada que se me imponga o que venga de fuera o que tenga un criterio metafísico o religioso que sirva o que sea universal. Esto es simplemente lo que yo decida. Es una cuestión muy bien has dicho, de deseos caprichosos. El hombre contra el hombre, porque en el fondo está totalmente, es que es la peor guerra que puede hacerse un hombre contra sí mismo, es esto, porque en realidad es ir contra lo que es el hombre en sí, o sea, la esencia del hombre. O sea, la verdad es que es un poco aterrador lo que nos van a imponer, y solo para los ricos, como estás diciendo, ¿qué harán los pobres que no puedan implementarse todo eso? Los pobres aquí quedan descartados, como dice el Papa Francisco. Vivirán siendo explotados como esclavos, ¿no? Para todos aquellos que en el gap enorme, el desfase que va a haber entre los ricos que poseen tecnología, los pobres que la usan pero no la entienden y no la pueden fabricar, ese gap va a estar ahí. Pero en el fondo no es más que una consecuencia extraíble perfectamente de las teorías de los filósofos del siglo XIX y XX. O sea, aquí Nietzsche lo decía, si Dios ha muerto, a Dios le hemos matado, ¿qué es lo que nos queda? Todos contra todos, todos hemos devenido dioses, dice él, por lo tanto todos somos autores de nuestra propia moralidad. Él mismo lo decía en la ciencia, el océano de sangre que se va a derramar, y el siglo XX fue el cumplirse esta profecía nietzscheana. El océano de sangre que se va a derramar cuando todos devengamos dioses va a ser, no hay esponja en el mundo que pueda absorber esa sangre, ¿no? Incluso cuando Heidegger decía que solo un Dios nos puede salvar, no hablaba del Dios cristiano, hablaba del Dios de la violencia, del Dios dionisiaco, es decir, de la violencia definitiva, porque esto lo único que hay que hacer es dejar que se explaye, porque como no somos más que un animal, y la biología lo que dice es agresividad, etcétera, supervivencia del más fuerte, este superhombre se ha encarnado, es profundamente nuestro hombre de hoy, ¿no? Lo que pasa es que no sabía este hombre de hoy que esa violencia se iba a volver contra él, y que el descartado o que el pobre hombre que acepta estas ideologías va a ser víctima de su propia fe, ¿no? en la ciencia y en la tecnología.
porque se va a ver descartado totalmente de toda vida social, de toda riqueza que estará en manos de otros, ¿no? No, y al mismo tiempo, queriendo ser un superhombre que se cree a sí mismo, la dependencia absoluta de la ciencia, ya no es una, cuando le quieran desconectar, se acabó. O sea, que uno queriendo crearse se está haciendo más dependiente que nunca, la verdad. Bueno, todo esto del transhumanismo claramente es anticristiano, o sea, antife, antidios, pero lo anterior, las bioideologías que comentaba, la ecología, la salud por encima de todo, o la ideología de género, ¿pueden ser compatibles con un cristianismo? No, son anticristianas, porque suponen un cambio de hombre, un cambio de qué es el hombre, quién es el hombre, mejor dicho, ¿no? Y eso es incompatible con la revelación, ¿no? Pero una ecología bien entendida, ¿cómo? Una ecología bien entendida, ¿por qué es incompatible con el cristianismo? Porque no hay una ecología humana, como dice Laudato Si. Lo que hay es una ecología idolatrizada, donde la naturaleza es el objetivo final y el hombre es el obstáculo, el depredador, el que genera con su exceso demográfico, con su consumismo atroz, con su capitalismo feroz, en el fondo no reconocer que todo es consecuencia del pecado, es decir, del egoísmo, etcétera, porque las multinacionales no sirven como excusa, ¿no? Aquí el tema es que es el hombre en su egoísmo, en su amor al dinero, en el concepto de pecado profundamente donde se arraiga esta idea de que la ecología, para solucionar el problema que tenemos y que Laudato Si denuncia, al fondo tendrá que recurrir a decir no al hombre, porque él es el depredador, el que consume excesivamente, ¿no? De hecho, ya hay movimientos en Estados Unidos, Free Children, por ejemplo, o One Man, One Planet, que hablan de esto, de decir, yo no quiero tener hijos ni los voy a tener porque esto va contra el planeta, pensando que este mecanismo trasnochado maltusiano que todavía hay en la mentalidad de los pseudocientíficos o de la ONU, de que la culpa del desastre, de la catástrofe en la que se supone que ya estamos viviendo y que va a venir todavía incrementada, es el exceso de natalidad. Entonces, esa antropología es anticristiana porque va contra la familia, va contra la fe, va contra la esperanza, porque ya no hay más esperanza que inmanente. Es decir, generemos un bienestar, generemos una naturaleza pura, adoremos a la naturaleza, volvamos a la Pachamama, volvamos otra vez a este culto idolátrico a la propia naturaleza sin hombre, porque él es el culpable de que ésta se deteriore, de que ésta vaya abocada a una catástrofe ecológica, etc. Lo que no hay aquí es ecología humana, porque al fondo, como dice Laudato Si, lo importante es salvar al hombre, ¿no? El custodio de la creación, el que tiene que cuidar del encargo que Dios le ha hecho, el que tiene que considerar al otro como un hermano, el que sabe que la explotación de los recursos naturales no es bíblico, no es cristiano, es a lo loco, ¿no? Como lo estamos haciendo, ¿no? En el fondo siempre buscando el beneficio y el dinero, ¿no? No, eso no es cristiano. Y además en estas bioideologías hay un guiño, una tendencia, como demuestran, por ejemplo, algunas personas concretas, ¿no? Como Peter Thiel o como el propio Harari, que es un bestseller, ¿no? en ventas de su libro Homo sapiens, Homo Deus, ¿no? Una especie de guiño al orientalismo, ¿no? Al budismo, a Zen, a este espiritualismo difuso que no tiene un compromiso moral, ¿no? con el otro hombre. Lo tiene con las criaturas, en plan difuso, lo tiene con la naturaleza, pero no con el otro, aunque se considera un potencial enemigo, un potencial depredador, un peligroso partner, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo. O sea, todo esto que cuenta de la ecología suena a las cumbres del clima, o sea, como que está muy dirigido desde arriba, ¿no? Y cada tanto se vuelven a reunir, el cambio climático, tal. Pero está también unido a la Agenda 2030, que es como su meta, que la Agenda 2030 son 17 ODS muy buenos, o sea, educación para todos, establecer redes, que todo el mundo tenga... ¿Nos puede orientar sobre la Agenda 2030, que suena tan bonita, pero qué hay detrás de todo esto? Claro, hay cosas que son fantásticas, ¿no? Es la necesidad de una especie de conciencia internacional
de que con nuestras leyes estamos modificando el futuro de nuestros nietos. Eso lo decía Hans Jonas, que está detrás, inspirando a Laudato Si, ¿no? El principio de responsabilidad. Pero esto se hace siempre, de alguna manera, ocultando una agenda subterfugial, ¿no? Y es que se piensa malthusianamente. Entonces, por ejemplo, hay ODS, tercera, quinta, séptima, etcétera, en donde semiveladamente, porque en el fondo tampoco se oculta esto, ¿no? Que se piensa que la clave está en cómo redirigir la forma de entender la sexualidad de la gente, ¿no? De la reproducción sexual. ¿Y cuáles son las propuestas que ellos hacen? Pues en términos malthusianos es controlar la población mundial, ¿no? Y para eso hay propuestas concretas, ¿no? En esa agenda que tienen que ver con, pues eso, con la desaparición de la familia, con el recurso a la fecundación al in vitro, a la familia mononuclear, a las tendencias liberadoras de la sexualidad descomprometida, de no tener hijos o de abogar por una relación sexual omnímoda en todas las direcciones, la ideología de género, que en el fondo empiezan siempre por una idea buena, ¿no? Evitar la discriminación sexual, etcétera, o evitar la explotación de la tierra a lo bestia, como suelen hacer las multinacionales que solo buscan el beneficio, ¿no? Y los estados que son deudores de las multinacionales, porque los gobiernos son títeres, ¿no? En manos del dinero. Pero lo que es en principio un buen fin, un fin que busca el bien, tiene efectos perversos colaterales, con los que no se cuentan o con los que no se quiere contar. Y eso es lo que viene después, ¿no? Que las consecuencias que tenemos de este tipo de control de la sexualidad por este trasnochado malthusianismo es que hay un declive total del reemplazo generacional, que hay desavenencias entre países por el tema de la inmigración, por las guerras, que en el fondo son sistemas de financiación de sistemas trasnochados económicos que hacen falta producir más armas y más armas y más armas, etcétera. Y el hombre importa un bledo. O sea, la Agenda 2030 es una buena intención y el Papa Francisco está de alguna forma reconociendo la bondad hipotética de esto, pero hay que ahondar en lo que hay detrás de manera subterfugial. Y hay cosas que son negativas, por decirlo suavemente, pero que van a condicionar el futuro y que van a tener efectos perversos, y eso con toda seguridad. O sea, lo que hay detrás es todo un pensamiento malthusiano de reducir la población porque somos demasiados, y lo que entiendo entonces es cuando reduces la población es más fácil de controlar. O sea, que en el fondo quizás hay como una finalidad de poder superior, globalizado, que nos controle. ¿Es eso lo que hay detrás? Claro, las consecuencias, uno de los efectos perversos de este tipo de forma de concebir la familia, el mundo, la reproducción sexual, etcétera, es que en el futuro lo que vamos a tener en estas familias, primero mononucleares, en donde la madre va a ser el único, digamos, referente, ¿no? de la figura educativa, ¿no? Para el hijo único o el hijo inseminado, que ella recibe como un objeto, ¿no? Para cubrir su ancianidad o su soledad. Al final el resultado es individuos aislados, individuos manipulables, individuos que como no tienen familia detrás, digamos, soportando las inclemencias, la hostilidad, la incertidumbre de la historia, van a reclamar más Estado, van a reclamar un paternalismo estatal que venga a suplir digamos, el paraguas donde se recogía todo, que era la familia, ¿no? Entonces se le va a pedir al Estado más Estado. El que se indigne no va a pedir más democracia o más libertad o lo que sea, va a pedir más seguridad social, más subvenciones, más protección del Estado, porque va a considerar que el Estado es el responsable de esa paternidad nueva que adquirimos a través de las instituciones como la educación, la seguridad social, la salud, etcétera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el problema es grave porque es mucho más manipulable un individuo sin protección de la familia que un individuo con un paraguas como la familia, ¿no?
Y al final el que te educa es el Estado, y el que decide es el Estado, y el que hace las leyes es el Estado. Y a más Estado, menos responsabilidad paterna, ¿no? Y más soledad y más individualidad. Y eso, como decía Capograssi, ese individuo sin individualidad, o Matthew Fodder, ¿no?, de la sociedad desocializada, comporta que se tengan que crear instituciones que cada vez sean más opresivas, que exijan que el individuo sea productivo y, si no, desechable, y que no se pueda sostener, si no hay familia, a un individuo discapacitado o a un anciano, y que haya que descartarlos en esa escalada exponencial al descarte a todo aquel que no sea productivo y que no sirva para seguir produciendo o para producir bienes que otros puedan beneficiarse, ¿no? O sea, pagar impuestos, ¿no? Y al final, si solo son beneficiarios de los impuestos que pagamos los útiles, en ese utilitarismo feroz en el que nos estamos metiendo y que no tiene retorno, el descarte cada vez, el umbral del descarte será cada vez más pequeñito. Y entonces ya no serán los octogenarios, enfermos terminales y nada, sino que se irá bajando la edad o subiendo la edad del aborto hasta el punto de que se pueda hacer, como ya se han propuesto en algunos momentos en parlamentos como el de Australia, que si hay un mal diagnóstico prenatal, cuando nazca el individuo no es lo que la familia quiere, pueda desecharse postnatalmente, ¿no? En estas contradicciones tan enormes en las cuales somos defensores a ultranza de condenar la pena de muerte, pero luego resulta que también nos convertimos en defensores a ultranza de penalizar con la muerte a los discapacitados, a los no nacidos, a los que no tienen voz, a los ancianos, o defender el especismo, ¿no?, que es más importante ontológicamente hablando, la dignidad de un animal en vías de extinción que la de un ser humano. Contradicciones internas de esta locura en la que estamos viviendo de endiosamiento moral, ¿no? Es que cuando no está Dios hay incoherencia. Lo que pasa es que la gente no se para a pensar. En el fondo, tanto el transhumanismo como lo que estamos ahora comentando es el hombre contra el hombre haciendo daño al hombre. Pero en todo esto, nos quedan 5 minutos, ha sido muy interesante. Le quería pedir un mensaje de esperanza. ¿Qué hace un cristiano ante todo esto que estamos viendo que se nos viene encima? ¿Cómo no perder la esperanza? Y no tener también una actitud de indiferencia, como que eso es ciencia ficción, a mí esto no me va a tocar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Tomar conciencia de que el Estado trata de usurpar el papel que juega la familia. Tomar conciencia de que el Estado paternal nos ofrece un paraíso terrestre intramundano, intrahistórico, pero que es una distopía. Porque al final el Estado solo conoce el sacrificio. Antes se hacía en los aztecas a lo bestia, pero al final el Estado moderno, usando la ciencia, se volverá eugenésico, aquello que escandalizaba del nazismo y que todo el mundo en estas distopías tenía claro, ¿no?, que no podía ocurrir, aquello que se justificaba en aras de la raza o de la supremacía aria o de lo que sea, ahora se está haciendo en el nombre de la ciencia, con estadísticas, con encuestas, con índices de calidad de vida, de bienestar, etcétera. Pues eso hay que hacerlo, denunciarlo, hacerlo una y otra vez presente siempre que sea necesario. Eso como primer paso, ¿no? Pero no nos podemos quedar solo en la denuncia, porque, bueno, seremos llevados, acorralados, ¿no?, seremos llevados a los tribunales por asociales si tenemos muchos hijos, por ir contracorriente del pensamiento único si pensamos de forma divergente, etcétera, y seremos juzgados, ¿no?, por las nuevas leyes que, bajo el epígrafe de ser leyes igualitarias y democráticas, lo que son mecanismos de selección de mayorías que no tolerarán a las minorías que piensen de forma diferente. Pero para esto lo único que hay que hacer realmente, de verdad, es evangelizar. Mostrar que el otro es Cristo, mostrar que el otro no es el enemigo, mostrar que la dignidad del hombre es para siempre y desde siempre, desde la concepción, mostrar la necesidad de defendernos del dinero, del capitalismo salvaje, de los abusos totalitarios de las nuevas ideologías, luchar por la libertad y por una definición clara, antropológica y teológica clara de quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí, y que no nos podemos equiparar a un objeto cualquiera, ¿no?, o un animal cualquiera.
Y eso, la única fórmula para poder contrarrestar esto y de forma, digamos, amable, es no callándonos, evangelizando, hablando de la esperanza. Lo que pasa es que la esperanza no nos la podemos dar a nosotros mismos. La esperanza es una virtud sobrenatural. Y por eso, para inyectar esperanza a un mundo desesperanzado, la única posibilidad es evangelizar. Proponer otra vez el querigma, proponer otra vez que Cristo ha resucitado, que el otro es Cristo, que no le tengamos miedo a la muerte, ni a la pérdida de la libertad, ni a la opresión a la que se nos está sometiendo en aras de crear un mundo feliz, ¿no? No dejarnos de construir o construir, porque nosotros estamos ya constituidos, ¿no? Como seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, no un proyecto protésico que de corta y pega, de potencialidades biológicas o cibernéticas, ¿no? Que nos van a hacer no sé qué cosa. No, defender el derecho a morir como el derecho a vivir desde la visión que el cristianismo nos da, de que somos seres para la eternidad, de que tenemos necesidad de ser respetados en el principio de la vida y en el final de la vida, y que nuestra libertad no es simplemente conculcable porque ya no encaje en un proyecto economicista, ¿no? Donde no tenemos ningún valor porque ya no somos productivos, ¿no? Que es aquello que nos permitirá ser amados en la vulnerabilidad, en la precariedad, aquellos que nos permitirá experimentar, ¿no? Yo tengo muy claro que una visión catequética para mis hijos maravillosa ha sido el acoger a mis suegros con Alzheimer en casa, ¿no? Y cuidarlos durante 8 años. Es antiproductivo, embarga toda tu vida social, coarta de alguna forma tu libertad, pero es la forma de haber enseñado el amor en la libertad, ¿no? En la gratuidad, que es la clave del cristianismo. Y no el haberlos llevado a un hospital de paliativos o a un hospital de terminales o facilitarles la sedación, sino vivir con ellos esos últimos años desde esta situación, ¿no? de que el amor se da cuando es gratuito y se experimenta cuando es gratuito en una dimensión sobrenatural y que llena de sentido la vida de un hombre hasta el final, ¿no? Que es el amor. Pero eso solo es posible evangelizando, manifestando que la resurrección de Cristo es un hecho para siempre, de que el hombre no tiene que tener miedo a la muerte, ni al más allá, ni a nada, ni al sufrimiento. Porque todas estas bioideologías no son más que mecanismos para huir del sufrimiento, porque el hombre está escandalizado de la muerte y del sufrimiento. No ha entendido nada y no tiene esperanza porque no cree en la resurrección, pues a buscar la inmortalidad, etcétera, y otros métodos alternativos, pero están abocados al desastre, a la distopía. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esas palabras nos quedamos. Primero de todo, darlo a conocer, que la gente no sea indiferente, sino que sea consciente de lo que están imponiéndonos. Y segundo, ser cristianos de verdad, viviéndolo, como ha dicho, pues acogiendo al enfermo y viviendo nuestro cristianismo y dándolo a conocer, evangelizando. Es el único modo de combatir todo esto, con amor, con el amor que Dios nos da. Pues muchísimas gracias, don Ángel, y animo a todos los espectadores a que compartan este vídeo para que la gente esté bien informada de lo que nos viene encima, ya sea cristianos como Dios espera de nosotros. Muchas gracias.